Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Muy buenas noches, amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, more y continúe en cada uno de vosotros. En esta preciosa y maravillosa noche vamos a compartir un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, bajo el tema una buena imitación. Maravilloso tema el cual el Espíritu de Dios puso en mi corazón para poder compartirlo con ustedes en esta preciosa noche, no sin antes orar y adorar a Dios, porque todo lo que respire alabe a Jehová. Unámonos en oración, por favor, para que demos inicio a este tiempo idóneo para buscar la presencia del Señor. Padre bueno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Rey y Salvador, presento mi vida, la vida de cada hermano, de cada amigo, de cada oyente por esta plataforma. Padre, presento, Señor eterno, tu palabra que va a ser anunciada, predicada, Señor, este tiempo, que sea de bendición, que sea de restauración, de consuelo y de aliento, Padre, y de claridad para el cuerpo de Cristo y para los amigos. Use mis labios para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Quiero orar en esta hora, mi buen Dios, por la salud de todo aquel que enfermo está y tiene fe en que usted oye a sus siervos, mi buen Dios. En el nombre de Jesucristo oro, dándote siempre, Padre, la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a adorar a Dios. Vamos a expresar a nuestro Dios nuestro amor, nuestra gratitud para con Él. Y lo vamos a hacer cantándole, adorándole, exaltando su nombre. Maravilloso Dios, tu presencia nos guíe. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti.
hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Yo tengo hambre de ti. Oh, oh, hambre de ti, Señor. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Aleluya. Bien, nos vamos a quedar allí por razones de dar tiempo a la palabra de Dios. Una buena imitación. Vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, al capítulo 2 y al verso 43. Vamos a lecturar del 43 al 47. Leemos la palabra de Dios honrando al Dios Trino, o simplemente lecturamos diciendo escrito está. Quiero compartirle que no es una doctrina, una obligación leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. No es un mandamiento. Lo hacemos para reverenciar el acto de la lectura, porque también se puede hacer bajo el término escrito está. Y hoy lo vamos a hacer bajo el término escrito está, y dice así en Hechos capítulo 2 y versos 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales, maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amados, al realizar esta lectura de manera prolongada, podemos darnos cuenta que ciertamente hay un mensaje muy provechoso y maravilloso para nuestra vida, ¿verdad? Ahora bien, me es necesario darle a conocer que suelte todo esfuerzo, todo pensamiento y toda iniciativa de imitar hombre alguno, figura alguna. No le conviene imitar, quererse parecer a alguien, quererse parecer a alguien, querer imitar a hombre cual ninguno, por la simple razón de que usted es único. Usted, Dios le hizo con un propósito único
con una misión única, y esta identidad hay que tomarla con mucha humildad. Pero hablando espiritualmente, si a usted le nace como pastor, le nace como ministro, imitar el diseño o el mover o el cronograma o la vida eclesiástica de alguna comunidad, hoy yo le voy a aconsejar a qué organización, a qué comunidad usted debe imitar. Por eso el tema es una buena imitación, porque muchas veces los hombres hacemos una mala imitación y esa imitación nos lleva a la ruina. Estamos en un tiempo donde el ser humano siempre tiende a parecerse a alguien, a imitar algo o a alguien. Hoy yo le voy a aconsejar una buena imitación. ¿A quién debe imitar usted como cristiano y como pastor? En el campo pastoral, usted puede imitar el diseño de la predicación de alguien, puede imitar el diseño de la congregación de alguien, puede imitar el diseño de trabajo. Hay muchas áreas a las que un hombre de Dios se siente tentado a imitar, y hay buenas imitaciones, pero hay malas imitaciones. Y hoy, de las muchas buenas imitaciones, yo le voy a indicar, le voy a sugerir y le voy a enseñar esta imitación, que es el diseño, el modelo de los primeros cristianos. ¿Por qué los primeros cristianos? Porque fue el diseño de vida de aquellos que iniciaron con la vida del cristianismo, de aquellos que iniciaron, ¿verdad?, plantando el fundamento de fe. Cuando hablo de iniciar, hablo de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que debe sobrevenir a una vida cuando ha recibido a Cristo o a una congregación que se ha formado? Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No dice que las señales y maravillas eran hechas por las personas a las cuales vino temor. Dice que en el pueblo toda persona sobrevino temor. Después del discurso, del primer discurso que hace el apóstol Pedro, ¿verdad?, se junta una numerosa comunidad de creyentes, y lo primero que pasa es que sobrevino temor sobre toda persona. O sea que primero es el temor. Para poder ver milagros, señales y prodigios en nuestra vida o en nuestra comunidad, es necesario que el pueblo tenga temor, porque no dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y a causa de vino temor sobre toda persona. No, al contrario, dice, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que si queremos ver milagros, si queremos ver gloria en nuestra comunidad, si usted quiere ver en su comunidad la gloria de Dios, debe dejar que el temor de Dios llegue a su vida. Debe crecer en temor. No tiene que cuestionar a sus hermanos o cambiarse de comunidad. Esa no es la solución. La solución es llenarse del temor de Dios. ¿Para qué? Para que descienda el poder y las maravillas y señales sean hechas por las personas o los ministros indicados, porque no siempre las maravillas y señales van a ser hechas por medio de nosotros. No siempre podemos esperar que Dios se glorifique por medio de nosotros, que Dios sane por medio de nosotros, que Dios liberte por medio de nosotros, que Dios convenza por medio de nosotros. No, muchas veces a nosotros viene el temor y las señales son hechas por otro, porque esto indica aquí. Vamos al texto siguiente, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí hay dos cosas. Todos los que habían creído estaban juntos.
Por si acaso no estoy haciendo ninguna insignia, ninguna identidad o ninguna señal. Solo estoy dando a conocer la expresión de juntos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. O sea que cuando alguien no está junto a su comunidad, estoy hablando de la comunidad, no estoy hablando de las denominaciones, no estoy hablando de las congregaciones en sí en particular, estoy hablando de la comunidad. En una comunidad de fe, cuando hay hermanos que no están juntos, es porque alguno de ellos no ha creído en su totalidad. Porque aquí dice, todos los que habían creído estaban juntos, número uno. Número dos, tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que tenían en común todas las cosas. Significa que aunque había muchos que económicamente estaban más prosperados y más bendecidos económicamente, porque hay quienes económicamente están bendecidos y prosperados, pero espiritualmente son miserables, ciegos y desnudos. Y hay quienes físicamente no tienen nada, ¿verdad? Pero espiritualmente tienen riqueza, son millonarios, hay prudencia y sabiduría, hay temor y hay ciencia. Ahora bien, dice que tenían en común todas las cosas. Para tener las cosas en común en una familia o en una comunidad debe haber ausencia de egoísmo. No puede haber el egoísmo, no puede haber la cizaña, porque siempre el egoísta o el avaro quiere todo para él, al igual que el envidioso, todo para él. Le molesta el bienestar de los demás o la salud de los demás. Pero en esta comunidad, en esta congregación o en esta iglesia, por decirlo así, primero estaban juntos los que habían creído. Yo hago un llamado a la unidad en su congregación. Ojo, en su congregación. No puedo hacer un llamado a la unidad universal porque sé que esa unidad solo la va a completar Cristo Jesús, porque hay puntos de vista, hay criterios diferentes, hay interpretaciones diferentes, pero en su comunidad, si usted pertenece a una comunidad cristiana, si usted tiene una congregación, si usted tiene un pastor, si usted tiene hermanos, entonces en su comunidad permanezca junto y pídale al Señor un corazón generoso para tener en común todas las cosas. En el transcurso del mensaje, si en algo no me hago entender, por favor me consulta quien quiera que sea o ahí en los comentarios deja una pregunta con el propósito de poder aclararle lo que no entienda, ¿verdad? Pasamos al siguiente texto. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto explica por qué tenían todas las cosas en común, ¿cierto? Tenían todas las cosas en común porque los hermanos que económica o ganaderamente tenían bienes, ellos no los tenían como si fueran para ellos, más se despojaban de esos bienes para repartirlos a todos según la necesidad. Yo aquí, en esta parte, en este texto 45, quiero detenerme un poco. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tengo mucho de qué hablar acerca de este texto, acerca de este criterio y de las muchas prácticas que se hacen eclesiásticamente y en las actuales congregaciones. Mire que aquí lo único en que se está enfatizando en los primeros cristianos es la comunión, es la generosidad y la unidad entre el pueblo del Señor. Voy a finalizar
esta parte, y en otro contenido voy a expresar qué es lo que se está añadiendo y practicando en este tiempo que en el principio de la iglesia primitiva ni siquiera se mencionó. En el próximo video voy a estar compartiendo lo aquello. Pasemos al verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Como los que tenían muchas propiedades, las vendían para compartir con los que tenían necesidad, con los hermanos que no tenían más que necesidad, pero nada de propiedades, entonces tenían la solvencia para comer en las casas de los hermanos, comían con alegría y comían con sencillez. Ahora, aquí en el verso 46 hay algo digno de destacar. Dice, el verso 46 del capítulo 2 de los Hechos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, en su templo, ¿verdad? Ellos se reunían cada día, se reunían todos los días en las casas, en el templo, en las casas para comer el pan con sus hermanos y en el templo para adorar a Dios, para glorificar a Dios y para ser fortalecido con la palabra transmitida por los apóstoles y ancianos. Ahora, en este tiempo, hay congregaciones que de lunes a domingo no fallan un día sin hacer servicio. Obviamente, posiblemente en las congregaciones, son congregaciones numerosas, son pueblos numerosos, son lugares accesibles donde las personas pueden visitar o muchos visitan. Hay congregaciones donde el día domingo se hacen 2 y hasta 3 servicios. Ahora bien, lo que quiero resaltar aquí es que a los primeros cristianos no les molestaba, no les fatigaba congregarse todos los días. Es más, a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser muertos y a ser objeto de burla y de escarnio en lugares públicos, ellos aún en las cuevas, aún en las cavernas, se reunían para glorificar al Señor. Y cuando lo hacían todos los días. En este tiempo hay congregaciones, hay iglesias que su servicio es todos los días. Habrán hermanos que no se puedan presentar, habrán otros que irán todos los días, habrán otros que irán los domingos, pero el servicio es todos los días. ¿Por qué resalto esto? Porque si nosotros observamos una congregación donde el servicio es todos los días, no podemos criticarlo porque es bíblico. Eso es bíblico, de congregarse todos los días. A los primeros cristianos no les molestaba y decía, es que todos los días culto, todos los días lo mismo, todos los días palabra. No, ellos tenían la mentalidad que entre más estuviesen en la presencia del Señor, mejor era para ellos. Ahora bien, si hay congregaciones que hacen servicio una vez, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, tampoco puedo criticar o cuestionar porque sus razones tendrán, ¿verdad? Ahora, lo que quiero resaltar es definitivamente que los primeros cristianos se congregaban todos los días y partiendo el pan en las casas. Esto significa que también se reunían en las casas, pero para partir el pan, para tener comunión entre los hermanos, no para estar en contienda, para estar en divisiones, o para hablar de un hogar, para hablar de un hermano, para hablar de los apóstoles, para hablar de los ancianos, para criticar, para estar con la murmuración. No, ellos se reunían
para partir el pan. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. O sea que nadie quería llamar la atención y nadie quería sobresalir o dar a conocer que de repente había traído más pan, había traído más vino o más alimento. Nada, porque estos hermanos tenían todas las cosas en común y hacían todo con sencillez de corazón. Y aquí viene el llamado para usted, mi hermano querido. Aquí viene el llamado también para mí y para todo hermano en la fe que escuche esta palabra. Todo lo que hagamos hay que hacerlo con sencillez de corazón, con mucha humildad en nuestra comunidad. Si usted pertenece a una comunidad de fe, a una comunidad cristiana, y Dios le ha bendecido con un buen empleo, Dios le ha bendecido con buenos recursos, con finanzas, aprenda a ser generoso y lo que comparta, compártalo entendiendo que es para Dios que está haciendo, que teniendo mucho cuidado que quizás los hermanos que no tengan la posibilidad, en vez de regocijarse juntamente con usted y el resto de los hermanos, se vayan a sentir avergonzados, se vayan a sentir ofendidos. No, hay que hacer las cosas con alegría y con sencillez de corazón. Y por último, hacían los hermanos lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea que en esta comunidad de fe, en la iglesia primitiva, no habían hermanos favoritos, ni tampoco habían hermanos excluidos. No había excepción de personas. ¿Cuándo se hace excepción de personas? Cuando los líderes o el líder principal tiene un corazón ambicioso o egoísta y trata a las personas, ya sea por afinidad familiar o ya sea por beneficio material. Por afinidad familiar es cuando las que se congregan, los congregantes son familiares, entonces con ellos tiene comunión, con ellos tiene conversación, con ellos tiene armonía, pero con el resto no. Siempre hay un límite. ¿Cuándo es? Cuando es por conveniencia o cuando es por un bienestar propio, cuando las personas que se congregan tienen afinidad solo con los hermanos que visiblemente tienen una forma diferente en el campo económico, tienen facilidad económica, son hermanos que practican con frecuencia, ¿verdad?, los ejercicios de generosidad en la iglesia, los principios de la Biblia, son hermanos que diezman, son hermanos que ofrendan, son hermanos que pactan, son hermanos que tienen vehículos, que tienen casa. Entonces, con ellos, los líderes o los pastores tienen una amistad más estrecha, una comunión más estrecha, una confianza más estrecha, incluso un trato diferente. Eso acontece en este tiempo en nuestras congregaciones cristianas evangélicas. No en todas, pero en su gran mayoría acontece lo aquello. Pero en los primeros cristianos dice que ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Otro consejo y otro llamado, mi hermano en la fe: tenga lo que tenga o aún no teniendo, pídale al Espíritu Santo que le ayude a no hacer acepción de personas entre la comunidad de fe, que pueda compartir, que pueda conversar, que pueda interactuar con todos los hermanos, independientemente de su estado económico, de su color de fe, de su color de piel, perdón, sea o no su pariente, pueda interactuar con todos. Obviamente hay quienes no se puede establecer una conversación a profundidad por su carácter y por su forma de ser. Mas, sin embargo, en cuanto dependa de nosotros, hay que transmitir un corazón equitativo en el cual no hay preferencia con el de aquí, no hay preferencia con el de acá, sino que para con todos es ese amor del Señor. Mayormente esta recomendación es para los pastores o líderes cristianos, ancianos o diáconos
obreros que tienen obra a su cargo. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. O sea que tanto por la predicación como por el testimonio también se ganan las almas. Las almas no solo se ganan predicando, también se ganan con el testimonio, porque nuestro testimonio predica, puesto que el incrédulo no lee la Biblia, sino que lee creyentes, porque somos cartas abiertas, dice la palabra del Señor. Es por ella la razón que el apóstol Pedro dice que la mujer cristiana que tiene marido inconverso, mejor en vez de predicarle o en vez de estarlo acosando que busque de Dios, que se arrepienta, mejor presente una conducta afable, sumisa y respetuosa, mostrándole a Cristo en su manera de vivir, para que ese hombre sepa que en realidad Cristo transforma y el Espíritu Santo de Dios da modales nuevos, da principios nuevos. Así que, mi amado, esta es una buena imitación. Imitemos a la iglesia primitiva. Compañero de milicia, pastor amado, le invito a que imitemos la iglesia primitiva. Que Dios nos guarde de querer imitar ministerios internacionales y movimientos que aparecen, que muchas veces no conocemos a cabalidad. Si hay cosas dignas de retener, tómela, pero recuerde que el mejor diseño para imitar, para implantarlo en nuestras congregaciones, está en Hechos capítulo 2 y en el verso 43 al 47. Que Dios bendiga su vida, que Dios le guarde inmensamente, que tenga un fértil descanso y muchas bendiciones. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que conectados están. Señor eterno, Dios poderoso, por favor, permita que a través de tu Santo Espíritu podamos imitar, todos los hermanos en la fe, podamos imitar a los primeros cristianos, principalmente aquellos a los cuales usted nos ha dado la responsabilidad de pastorear su obra, Señor, de liderar su obra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones, mi hermano Andrés Alexander Araujo. La paz del Señor esté con usted y su familia. Comparta esta palabra, comparta esta bendición. No se olvide de seguir por nuestras redes. Allí estamos en la página Dios es Fiel. Está invitado, subiendo contenidos allí, alabanzas, adoraciones, predicaciones completas, predicaciones que tal vez van a cuestionar lo que hemos venido aprendiendo durante mucho tiempo, pero me es necesario compartirla con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Que Dios bendiga su vida y un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.